Buenas tardes, alumnos. Vamos a comentar el apartado 2 del tema 1, titulado La medida de magnitudes. Piensa en un primer momento en el pupitre que tienes al lado. ¿Podrías medir su masa? ¿Podrías decirme su volumen? ¿Podrías decirme su peso o su belleza? Bien, esto es importante porque la física y la química estudian las cualidades de la materia. Bueno, pues hay cualidades que se pueden medir y, pues, por ejemplo, la masa se puede medir con una báscula o con una balanza, ¿no? El volumen de un cuerpo, si es pequeño, lo podemos medir con una probeta, ¿de acuerdo? O la longitud la podemos medir con una regla. Pero habrá propiedades que no podamos medir. Es decir, nosotros, como en la física y la química estudiamos lo que sí podemos medir, que es lo que nos interesa, ¿vale? Por ejemplo, como sabéis, pues la temperatura es otra medida, es otra que nos interesa, que medimos con un termómetro. Sin embargo, si nos centramos en los colores del arco iris, pues observamos que los colores no es muy difícil, no podemos medirlos, ¿de acuerdo? Es decir, el color es una propiedad cualitativa, ¿vale? Mientras que, por ejemplo, la temperatura sea una propiedad cuantitativa. Podemos asignar y decir que esta mañana, para entrar en el instituto, ¿vale? Pues mi temperatura pues, ha sido de, por ejemplo, de 36,9 grados, ¿vale? Bien, ¿qué ocurre? Que nosotros llamamos en física a aquella propiedad de la materia o del cuerpo que podemos medir, ¿vale? Es decir, necesitaremos un número y una unidad, ¿vale? Esto es importante. Claro, si yo digo que, por ejemplo, mi longitud es de 1,85, pues tengo que especificar si son metros o si son centímetros, ¿de acuerdo? No estamos diciendo lo mismo. No es lo mismo que yo a mi amigo le deba 2,5 céntimos que le deba 2,5 euros, ¿vale? ¿De acuerdo? Es decir, nosotros tenemos que, en este ejemplo, magnitudes. Bien, ¿qué ocurre? Que nosotros, fijaros, nosotros necesitamos, a la hora de utilizar sobre todo el tiempo o la longitud, necesitamos medirlos. Es decir, para ello nosotros, a la hora de medir, una magnitud consiste en compararla con otra cantidad que usamos como referencia y a esa la llamamos unidad, ¿vale? Es decir, vamos a suponer que nosotros queremos medir la anchura de nuestro pupitre en palmos, ¿vale? Pues la medida que haga, por ejemplo, de la misma mesa, ¿vale? Con mi mano, ¿de acuerdo? Pues no va a coincidir con la medida que hagáis con vuestra mano, casi seguro, ¿de acuerdo? Es decir, en este caso, nosotros para medir necesitamos una cantidad que sea común. Bueno, pues los científicos ya tuvieron este problema y ellos acordaron elegir, como sabéis, el metro como unidad en el caso de la longitud, ¿de acuerdo? Es decir, que en este caso, ¿vale? Como sabéis, la masa, que es otra propiedad muy importante, utiliza como medida el kilogramo, ¿vale? Y esto es una curiosidad que nos cuenta, el kilogramo, cuya abreviatura es kg, ya lo sabemos, quiere decir que es la cantidad de masa que contiene un pequeño cilindro de platino e iridio que se fabricó y que está conservado en el museo o en la oficina de pesos y medidas de París, ¿vale? Esto es una curiosidad, ¿vale? Este recipiente que podéis ver en la imagen pesa exactamente 1 kilo, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya en el siguiente vídeo vamos a profundizar un poquito más en esto.